En un reciente video dimos respuesta a la pregunta ¿qué es seguridad? Hoy vamos a hablar de la definición de otra palabra que utilizamos los profesionales de seguridad todos los días, el riesgo. Y además explicaremos al final del video las diferentes clases de riesgo. Como lo hicimos con la definición de seguridad, vamos a acudir nuevamente a la etimología para apoyarnos en esta tarea. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que la palabra riesgo se deriva del italiano riscio, que a su vez lo tomó del término árabe risk, que significa lo que nos depara la providencia. Y risco proviene a su vez del latín resecare, que alude a un peligro. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un daño. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que un daño o pérdida pueda ocurrir. Ahora vamos a apoyarnos para la definición en las normas ISO, que tiene su origen en la Organización Internacional para la Estandarización, cuya principal actividad es la elaboración de normas técnicas internacionales. La ISO 9001 define el riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento, mientras que la ISO 31001 dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del negocio. Por su parte, la ISO 27001 dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y complementa diciendo que un efecto es una desviación de lo esperado y estos efectos pueden ser negativos o positivos. Ahora vamos a ver las diferentes clases de riesgos que hay. Desde el punto de vista de la seguridad industrial, es decir, de safety en inglés, estas son las clases de riesgos. Hay riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, posicionales, ambientales y mecánicos. Ya entrando en el campo de la seguridad física, que es security, estas son las clases de riesgos. Primero, riesgos naturales y antrópicos. Un riesgo natural es la vulnerabilidad que se genera por una acción de la naturaleza, como por ejemplo un terremoto y un tsunami. Un riesgo antrópico son los provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, en el aire y en el suelo. Segundo, riesgos actuales y potenciales. Estos dos conceptos suelen ser muy usados en los mapas de riesgos. Un riesgo actual se da cuando el peligro es real, cuando existe aquí, ahora, en el tiempo presente. Mientras que un riesgo potencial se da cuando el peligro ahora no existe, pero se sabe que puede existir a corto, mediano o largo plazo. Una tercera clasificación de los riesgos son los riesgos materiales e inmateriales. Un riesgo es material como son todos aquellos bienes tangibles afectados por la probabilidad de la pérdida. Esto por diferentes causas como la pérdida, el hurto o el daño. Mientras que los riesgos inmateriales son los que afectan los bienes intangibles, que son aquellos que no ocupan un espacio físico. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, las marcas, los derechos de autor, los dominios de Internet y las franquicias. Y una cuarta clasificación de riesgos son los riesgos inherentes y residuales. Decimos que un riesgo es inherente cuando existe de manera intrínseca en toda actividad. Es el existente si no se toma ninguna acción para alterar la probabilidad o el impacto de un suceso. Mientras que el riesgo residual es el que persiste luego de haberse hecho el tratamiento al riesgo. La norma ISO 27001 dice que es aquel que persiste aún después de tomar las medidas necesarias para tratar los riesgos identificados. Si les gustó este video, los invito a suscribirse, darle like y compartirlos con sus amigos.